En este video vamos a desarrollar este modelo para trabajar algunas cosas asociadas a los tipos de coordenadas y los ángulos. Básicamente puede corresponder a un ejercicio que después se enlace con temas asociados, por ejemplo, a topografía. Es bastante útil el manejo de este tipo de herramientas que vamos a manejar. Vamos a comenzar entonces con una nueva plantilla basada en ACAD ISO. Elimino esto, no voy a hacer ninguna capa, no lo considero necesario por la simplicidad del diseño. No tiene ejes, no tiene cortes, algo así extraño que nos haga pensar en la necesidad de esto. Pudiéramos después pensar en los acotados para comprobar algunas cosas. Pero vamos a comenzar entonces con este punto que es el 1,1. Nos dan la coordenada absoluta, lo mismo aquí, lo mismo acá. Y vamos a ver algunas cosas que es preciso tener presente para evitar equivocaciones que pueden ser serias. Es decir, en primer lugar, yo voy a darle la opción de configuración de settings. Voy a irme aquí a Dynamic Input y por defecto AutoCAD está configurado para trabajar con coordenadas relativas. Como yo tengo coordenadas absolutas, entonces voy a tener que hacer este ajuste. Voy a dejarlo como está por defecto. Voy a hacer el trazado. Voy a hacerlo con la opción de línea para hacer al final una unión de la conversión y unión de polilínea. Voy a comenzar con el 1,1, el punto de entrada. Y si no hemos configurado nada de AutoCAD, entonces nosotros pudiéramos decirle arroba, váyase al punto 8,2, 1,1, parto. Voy a comenzar sin el arroba, 8,2, enter, enter para terminar. Y voy a utilizar una orden que es el comando it para identificar las coordenadas de este punto, que lo tengo con un endpoint por el object snap. Y si nos damos cuenta, tenemos que no es 8,2 sino 9,3, porque él está tomando los desplazamientos. Es decir, yo le dije que desde el 1,1 básicamente se desplazara 8, eso me da el 9, y desde el 1 subiera 2, me da el 3. Entonces, eso es lo que debemos nosotros controlar cuando estemos haciendo los diseños. Pues una de las cosas que debemos controlar, y es que si no hemos cambiado la configuración por defecto de AutoCAD, él está manejando desplazamientos. Si yo quisiera trabajar con coordenadas absolutas, es decir, digitar directamente el valor de las coordenadas, que es una cosa muy utilizada, por ejemplo, en topografía, aunque también se puede hacer con desplazamientos. Normalmente lo único que necesita uno tener claro es si es un desplazamiento o si es una coordenada absoluta, pero supongamos que yo quisiera hacerlo con coordenadas absolutas, no tener que calcular para cada uno el desplazamiento. Por ejemplo, para llegar de aquí a aquí, yo tendría que decir se va a mover 2 en X y se va a mover 2 en Y para llegar de 8 a 10 y de 2 a 4. Entonces, vamos a hacer la configuración en AutoCAD. Voy a eliminar esto. Voy a ir al comando de settings. Voy a ir a Dynamic Input y aquí en configuraciones le voy a decir que no quiero coordenadas relativas sino coordenadas absolutas. Doy OK, OK y voy a comenzar nuevamente con línea, parto del 1,1 y voy a decirle que el siguiente punto lo quiero en 8,2. Enter, enter para terminar y voy a comprobar con el it de este punto. Y aquí me está diciendo en la línea de comandos, en el historial lo podemos ver, la coordenada es 8,2. Entonces puedo continuar de esta manera. Puedo aprovechar que lo tengo así para digitar directamente este valor 10,4. Voy a continuar con línea. El punto de partida será este punto que ya tengo. Doy clic. También pudiera digitar 8,2. Técnicamente pudiéramos hacer 8,2 y él se tiene que enlazar directamente.
pues obviamente es más fácil haberle dado clic aquí en este endpoint. Ahora el siguiente punto es 10,4, entonces sería 10,4, enter. Voy a terminar esta línea para ir comprobando. Obviamente no hay que hacerlo cada vez, es únicamente por temas del ejercicio, poder demostrar que sí estamos utilizando la coordenada que es. Estamos con una coordenada absoluta, no con un desplazamiento o coordenada relativa. Y de ahí pues puedo continuar sin ningún problema. Entonces voy a ir a decirle nuevamente línea. Le doy clic en este endpoint, que sé que es desde ahí, para no tener que digitar ningún valor. Y sé que me tengo que mover 6 en horizontal. Entonces ya sabemos que con F8 activo el orto y digito el valor 6. Y aquí iríamos. Iríamos en este punto. Ahora tenemos una coordenada absoluta. Independiente de que haya configurado yo en el drafting settings que vamos a manejar coordenadas absolutas, las coordenadas polares las podemos utilizar en cualquier momento porque se basan en una distancia y en un ángulo. Pero entonces necesitaríamos entender o recordar que en AutoCAD habíamos dicho que por defecto el 0 está en esta línea. Si yo estoy en este punto, el 0 está aquí en una línea imaginaria del este y desplazándose el ángulo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, en este caso tendríamos una distancia de 4 en un ángulo de 30, que sería este pequeño ángulo. Ahora que yo puedo hacer esos ajustes según mi conveniencia, yo podría decirle, si quiero medir este ángulo literalmente, yo puedo hacer el ajuste, decirle que quiero que comience a medir en el oeste y en el sentido opuesto, de las manecillas del reloj, para que mida el ángulo de 150. También lo puedo hacer. ¿Dónde vamos a hacer eso? Vamos a ir a utilidades de dibujo y vamos a ir a unidades. Vamos a decirle en dirección, por defecto está el este es el 0. Yo quiero manejar el oeste como 0, no importa que aquí no quede un 0 como tal. Básicamente estamos indicando un origen, el oeste, y clockwise para que sea en el sentido de las manecillas. De esa manera, yo lo que voy a hacer es decirle que la distancia va a ser 4, pero el ángulo, por ser este punto de partida, va a ser desde el oeste todo este ángulo de 150. Podemos hacerlo así, podemos hacer el cálculo con el valor por defecto. Realmente uno lo que necesita tener claro es pues cuál es la estrategia que desea seguir. En este caso, pues va a ser entonces 4 en un ángulo de 150. Entonces nuevamente línea con este va a ser coordenada polar, arroba, línea, clic, arroba, 4 en ángulo de 150. Y ahí está la línea tal cual. La siguiente no tiene problema, es básicamente con una línea aquí y simplemente con F8 activo vamos a subir 4. Voy a parar ahí, no es que tenga que parar para cambiar las configuraciones. Vamos a trabajar desde este punto, que es el que tengo otra línea de 4, pero ¿en qué ángulo? Hay que tener presente que en este momento yo lo tengo configurado desde el oeste, sería este ángulo, formalmente sería un ángulo entonces de 60, este sería 90, 60 para llegar a 150, pudiéramos calcularlo, o si yo lo quiero cambiar para que se mida desde el sur, también lo puedo manejar con este 150. Puedo hacer los ajustes tantas veces como necesite. Voy a hacerlo de las dos maneras, pues para que se vea que da lo mismo. Es decir, como está en este momento desde el oeste, en el sentido de las manecillas, tendríamos 4 en ángulo de 60
Vamos a realizarlo. Línea desde aquí, arroba 4 en ángulo de 60. Digité algo mal. Lo doy 1. Línea desde aquí, arroba 4 ángulo 60, enter para terminar y ahí queda. Ahora, sin mover nada del dibujo, lo voy a dejar ahí, pero lo voy a borrar y voy a configurar para que se mida desde el sur y midamos este 150. En ese caso estaríamos el 0, sería el sur y en el sentido de las manecillas. Volvemos a AutoCAD, volvemos a decirle menú, utilidades de dibujo, unidades, clockwise me marcan el sentido de las manecillas, dirección, y en este caso sería sur. Ok, ok, y el valor a digitar sería 4 en ángulo de 150. Damos clic en línea, comienza aquí, arroba 4 en ángulo de 150. Y nos damos cuenta que queda en la misma posición. Continuamos. Aquí tampoco habría mucho problema. Vamos a tener este de 2 y este de 4 bajando, 2 a la izquierda y 4 bajando. Entonces línea, marcamos 2 hacia aquí, 4 hacia acá, termino y tenemos una distancia de 6 en ángulo de 45. Vamos a manejarlo entonces, por hacer el ejercicio de la configuración, vamos a manejar como si el norte fuera el 0 y va a ir en el sentido opuesto a las manecillas, se va a mover hacia la izquierda. Entonces volvemos a AutoCAD, menú, utilidades de dibujo, unidades, la dirección va a ser norte y no va a ser en el sentido de las manecillas, sino lo opuesto, hacia la izquierda. Ok, y el valor será entonces una distancia de 6 en un ángulo desde el norte de 45 grados. Línea desde este endpoint arroba 6 en ángulo de 45. Enter y ahí tenemos el dibujo. 2 hacia la izquierda, línea 2, y tengo otro caso. Supongamos que no quisiéramos hacer ninguna configuración, pero yo lo quisiera seguir trabajando así. Entonces vamos a tener una distancia de 4. ¿En qué ángulo? Si el norte es el 0, esto va a ser 90 y este 45 va a ser 135. Entonces va a ser 4 en ángulo de 135. Línea desde aquí, arroba 4 en ángulo de 135. Enter. Y ya tenemos esta línea. Ahora una horizontal a la izquierda de 6. Desde aquí, como F8 está activo, doy el 6 simplemente y ya voy terminando. Ahora, supongamos que no queremos cambiar la configuración, podemos llegar a hacer todo este cálculo si quisiéramos, como lo hice con este. Vamos a tener una distancia de 4. ¿En qué ángulo? El norte es el 0. Vamos a tener 90, 180 y este angulito sería entonces de 30. Pues siendo 90 hasta acá, sería 90, 180, 210. 4 en ángulo de 210. Línea. Desde aquí, arroba 4 ángulo de 210 y tenemos este.
Finalmente, pues como tenemos los endpoints activos, yo solamente le doy de aquí F8 para terminar el orto y que se me acomode a este objeto. Enter para terminar y ya tengo mi diseño según lo que me proponen. Supongamos que quisiéramos calcular el área de esto. Yo pudiera ir marcando los vértices, pero puede ser muy dispendioso. Yo quisiera que esto se me comporte como un único objeto para calcular el área. Entonces vamos a utilizar el comando pedit, editar polilínea. Pero pues hay que tener presente que nosotros hicimos el ejercicio utilizando líneas. Pues justamente para poder hacer este trabajo final. Entonces le voy a dar pedit. Me dice que seleccione una polilínea. No tengo ninguna, me da lo mismo seleccionar cualquiera. Voy a decir esta. E inmediatamente me dice, lo que he seleccionado no es una polilínea. ¿Desea convertirlo en una? Sí, por defecto está la Y entre los corchetes. Si la convierte, ¿qué le queremos hacer a esa polilínea que acabamos de convertir? Unirla. ¿Unirla con qué? Todo. La forma más fácil, pues en este caso sería marcar el objeto seleccionando una ventana de esta manera, sin tener que dar clic en cada una. Como yo sé que es una línea continua, si hubiera algún dibujo levemente, alguna línea levemente separada, no lo va a unir sino hasta donde encuentre la continuidad. Doy Enter y por defecto lo cerró, porque las coordenadas justamente son coincidentes. Doy Escape para terminar y ya tengo un único objeto, al cual yo le puedo decir quiero calcular un área de un objeto o selecciono mi objeto y aquí tengo mi área y mi perímetro. Será por ejemplo en un trabajo de topografía basado en coordenadas, el trabajo final, pues entregar el área y el perímetro de el lote terreno que se ha medido. Es bastante útil para trabajos topográficos, este tipo de cosas. De por sí para cualquier diseño sirve, pero es una de las utilidades que en la ingeniería ambiental vamos a tener. Entonces en este video dejamos por el momento así y posteriormente veremos otras herramientas.